Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, nos vemos para nuestra clase abierta entre semana a las 4 de la tarde, hora Colombia. Hoy nos acompaña la artista Camila Salame y ya veo varias otras que saludemos en cámara. Juanita Solano, profesora del Departamento de Historia del Arte, y María Esmeral, quien también va a estar con nosotros esta semana, y pues veo varios otros, aunque no con cámara. Bueno, como habrán visto, esta es una semana especial. Hice, digamos, una curaduría invitando a un grupo de personas muy especiales. Tienen en común que todas son egresadas de nuestra facultad. Empezamos hoy con Camila Salame, egresada del Departamento de Arte, con doble énfasis en arte y en historia del arte. Ya les contaré un poco más. Seguimos mañana con Sofía Camargo, también egresada de nuestros departamentos, María Esmeral, que ya les contaré también su trayectoria el jueves, y Paulina Pardo, que en realidad pues es egresada de literatura, pero también hizo estudios de historia del arte y actualmente está o acaba de terminar su doctorado en historia del arte. Pero además de tener esos puntos en común, tienen una forma de aproximarse a la imagen y al arte que me parecía especial, particular, y también una inspiración para quienes trabajamos en ese campo, porque tienen una forma, yo diría, creativa de acercarse a la imagen y al arte, tanto desde la historia del arte como desde la producción artística. Son artistas, historiadoras del arte, directora de cine, en el caso de Sofía Camargo, son todas personas que están trabajando en este campo, pero que lo hacen de una manera en que no podríamos hablar de lo uno sin lo otro, y se aproximan también a la historia del arte de formas creativas, digamos, no convencionales. Es ese cruce entre los dos campos que resulta fundamental. Así que por esto las invité a que conversáramos y nos dieran clases esta semana con este, digamos que gran objetivo. Así que ojalá también puedan venir los demás días a estas charlas, a esta semana que titulamos por esto Imagen y Contraimagen. Bueno, ahora sí, muy bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, a Camila Salame. Les voy a hacer un breve resumen de muchos de sus logros. Como ya mencioné, pues es egresada de nuestro Departamento de Arte en el año 2008. Empezaremos, de hecho, conversando las dos un poco sobre sus primeras obras, estas ideas, digamos, estos acercamientos desde una arqueología de la memoria y la noción de territorios de identidad que están muy presentes en la obra de Camila, que tuve la fortuna también de ver prácticamente en mi primer año de llegada a la universidad en su exposición de grado. Luego Camila pues se fue para Francia, donde hizo una maestría en artes plásticas en la Universidad París I, en la Sorbona, y ha seguido desde Francia trabajando muy activamente en su obra. Hace exposiciones, digamos, frecuentes, colectivas e individuales, y tiene pues toda una serie sobre las que quisiéramos conversar hoy. De hecho, pues lo primero que le quería plantear a Camila era que en realidad nos contara un poco cómo es eso de estar entre Beirut, Bogotá y París, como lo cuentas en tu página web y como lo cuentas pues de muchas maneras a través de tu obra. Entonces, de nuevo, bienvenida y te doy la palabra. Gracias, Patricia, y gracias a todos por estar ahí. Estoy muy contenta de participar en estas clases abiertas y de compartirles mi trabajo y la manera como integro la investigación y la historia del arte y como ese rigor investigativo, pues, de una manera creativa en mi trabajo. Yo, digamos que es un poco complicado siempre cuando me preguntan de dónde soy, y es cierto que estas tres ciudades se cruzan en mi camino. Nací en Bogotá y estudié y viví en Bogotá hasta mis 23 años, y después me vine a venir a Francia, pero mis orígenes son libaneses. Y en eso pues les contaré cómo mis orígenes, la búsqueda de los orígenes es una parte muy importante de mi trabajo, y hay mucho de ello que se influye, ¿no? que me influye en la manera como trabajo.
Si quieren, comenzamos por ahí. Patricia, ok. Sí, adelante. Pues siempre crecí en Colombia con una doble identidad, por así decirlo. Diría, diría con una doble cultura, sintiéndome tanto colombiana como un poco no colombiana. Mis abuelos paternos eran libaneses y dejaron el Líbano muy jóvenes, al principio del siglo 1930, y se instalaron en Colombia. Y es allí donde pues, que, pues tienen hijos y se instalan. Y yo hago parte de la tercera generación de inmigración libanesa en Colombia. Esta especie de doble, pues, doble cultura, sentirse un poco que uno pertenece a un territorio, yo me siento tan colombiana como libanesa también y un poquito francesa en todas estas mezclas de identidad, que es también ese tema del que les quiero hablar. En esta búsqueda, ¿no? De esta identidad que no es totalmente fija y determinada y totalmente, sino que en cambio es algo que se transforma, que cambia. Digamos que cuando cuando estaba estudiando en los Andes, haciendo todo mi cursus de Historia del Arte y de Artes Plásticas, empecé a tomar clases también de Sociología, de Filosofía, de Historia, de Apreciación Cinematográfica, de Literatura, y sobre todo las clases de Sociología que tomé tuvieron un gran eco, digamos, en mí y en mis búsquedas personales, porque hablaban de identidad, de migración, de diáspora, de búsqueda de identidad y de pérdida, por ejemplo, de pérdida de la lengua materna, y todos estos, pues, digamos, este bagaje de términos que venían de la sociología me permitieron de alguna manera encontrar las llaves a lo que yo estaba buscando en términos pues teóricos. Pero a través del arte encontré, ¿no? Digamos, acompañada de estas claves teóricas que venían también de la sociología, comencé digamos, un primer proyecto que fue mi proyecto de grado de los Andes, que tiene que ver con arqueología de familia. Entonces les voy a mostrar ese proyecto. Este proyecto que se llama Esperando el tren de las 3 hacia Girardot. Un segundo, les hago compartir la pantalla. Es un segundo, perdón. Son cosas un poco técnicas. Chao. Perdón. Ahora. Ya la estamos viendo. Sí. Ok. Este es el primer proyecto de los que les quiero hablar. Es el trabajo que presenté en mi trabajo de grado. Y obviamente está inspirado en mi historia familiar. Comienzo a investigar pues, en mi familia todos los relatos, todas las historias que se han preservado y hasta qué punto la cultura libanesa había sido preservada y qué de ella se había perdido. Entonces, gracias a toda una realmente arqueología de memoria, empecé a preguntarle a mis tías, a mi familia, qué quedaba de esos relatos, reconstruir un poco, ¿no? De mi pasado y mi identidad, y gracias a los recuentos, los fragmentos de memoria de mi familia. Y poco a poco construí este proyecto. Les voy a hacer una pequeña descripción. Lo que ustedes ven es el proyecto se mostró en la sala de proyectos y estaba constituido por 3 partes. Primero había un jardín de plantas aromáticas típicas de la cocina libanesa, la albahaca, la menta y la hierbabuena, no, y el orégano, perdón, se confundí la menta. Orégano, menta y albahaca. Esas 3 hierbas estaban ahí como formando un jardín pues que según lo que me cuentan era jardín de mi abuela Faride. Había además este muro
construido a partir de celosías de cemento que son típicas, obviamente ustedes saben, de la arquitectura, de las herencias mudéjar, que vemos en muchos lugares de tierra caliente en Colombia, y que yo mandé a hacer y a traer desde Girardot, ciudad en la cual se habían instalado mis abuelos, y las mandé a traer para poderlas instalar en la sala de proyectos y construir un muro. Ese muro está instalado en una arquitectura que pues, es colonial. Entonces, me interesaba también crear una especie de encuentro entre una arquitectura que no concordaban, ¿no? Un muro que viene, que habla de otro lenguaje arquitectural, que es ¿no? Lo mudéjar, lo morisco, e insertarlo en este espacio. Y detrás había una proyección de fuego. El fuego es un elemento en mi trabajo y especialmente en este proyecto. Era importante para mí porque mis abuelos paternos perdieron 2 casas por causa de incendios en Colombia, 2 casas en Colombia. La pérdida de esas 2 casas implicó que yo no tuve muchísimo material con el cual reconstruir su historia. Y entonces para mí el fuego representaba una fuerza destructora, pero al mismo tiempo es gracias a sobre todo a la cocina libanesa, que muchos elementos de la identidad, ¿no? En la diáspora hay ciertos elementos que se pierden y hay ciertos elementos que se preservan. En el caso de mis abuelos, lo que se preservó fue la cocina y algo que se perdió es la lengua materna. Mis abuelos no transmitieron la lengua materna, les hablaré de eso más adelante. Entonces, digamos, el elemento fuego, que está aquí también, es un elemento interesante para mí porque también hablaba de cómo el fuego es la fuerza creadora, ¿no? O sea, a través de la cocina, que también se transmitió una parte importante de la cultura. Lo que a mí más me interesó también de hablar de esta historia de migración era el primer encuentro con la diáspora, ¿no? La idea de cómo se generan las diásporas, cómo las generaciones que vienen después de las diásporas siempre pues tratan como de reencontrar sus orígenes, buscar sus orígenes, buscar lo que está perdido y sobre todo hay muchas historias del dolor, ¿no? Del dolor de ese traumatismo de la migración, de ese primer exilio. Aquí que les termino de mostrar las imágenes, aparte de este jardín, sobre todo, algo que era muy bonito de esta instalación es que había pues era un olor, ¿no? El olor de la albahaca y de la menta generaban un espacio olfactivo, que para mí era muy importante hablar de la memoria olfactiva y de la memoria sensorial, como lo dice Proust En busca del tiempo perdido con su Madeleine. Lo que le pasa a él es un olor, un sabor que despiertan toda la memoria olfactiva o gustativa que está totalmente escondida en nosotros. Les voy a mostrar, esta instalación estaba acompañada de este pequeño libro y el libro pues tenía todos los fragmentos de diferentes historias y diferentes recuentos, que está una mezcla entre ficción y realidad, que se construyó pues para acompañar este proyecto y digamos que el texto no me abandonó y siguió acompañándome todos mis proyectos, tienen la parte de la escritura que acompaña mi trabajo. Camila iba a decir justamente, pues tenemos un comentario ya aquí que llega desde Facebook. Y si quieres podemos no dejar de compartir la pantalla para que no sea difícil de navegar, si quieres. Sí. Pues justamente dice David Echeverry en Facebook, pues que esa celosía que nos mostrabas, pues recuerda a la arquitectura barranquillera, ¿no? Donde también pues hay toda esa, digamos, migración libanesa. Pero yo te quería justamente preguntar sobre esa noción de casa, ¿no? Y cómo añoramos a veces casas que no
en las que no hemos vivido, tú y yo hemos hablado de eso, cómo es posible sentir nostalgia por un lugar que forma parte de la memoria familiar, pero no necesariamente la memoria propia. ¿Cómo es que, y eso es algo que yo veo atravesado en tu trabajo, que por supuesto está también en el trabajo que presentas para tu maestría, que también de alguna manera uno podría decir que es una extensión de este. No sé Sí. si puedes contar un poco más sobre eso, cómo es eso de rememorar una casa en la que uno no tiene recuerdos, pero sin embargo esos recuerdos al parecer lo habitan a uno también. Exactamente. Digamos que con este proyecto yo empecé a entender que yo había heredado una nostalgia que no era la mía. Digamos que yo heredé de mis abuelos una nostalgia por un país que no conocía, que para mí era totalmente desconocido. Lo que yo conocí del Líbano vino a ser mucho después, entonces les mostraré el proyecto que hice después. Pero sí, lo que yo heredé era una curiosidad y una conciencia de que algo falta en el rompecabezas de la identidad. Entonces, uno sabe que algo falta y trata de ir a buscarlo. Y esa nostalgia, la verdad, es una especie de mirada, ¿no? Que no es solamente, uno diría que solamente es hacia el pasado, ¿no? Uno pensaría que uno solo mira el pasado, pero de hecho la nostalgia hay que entenderla también como una especie de sentimiento que no es, que te hace mover hacia los dos lados, o sea, hacia una mirada hacia el pasado, que te permite también tener una mirada hacia el presente y que de alguna manera es algo que impulsa muchísimo la creatividad. Entonces, a partir de, digamos, de esas nociones, yo quise ampliar mi búsqueda y hablar de la casa. Comenzó también por la idea de la casa perdida. La casa perdida para mí era la casa, digamos, que mis abuelos abandonaron y que yo no conocía y que imaginaba, pero también la casa que se destruyó por un evento dramático como fue la catástrofe de Armero. De mi lado materno, mis abuelos vivían en Armero, es la ciudad natal de mis abuelos maternos. El mismo año de mi nacimiento, 1985, entonces rememoramos los 35 años de la destrucción de Armero, esta semana, la semana pasada. Desaparece todo ese territorio de una manera trágica y con ese territorio toda posibilidad de reconstruir memoria sobre ese territorio de afecto, ¿no? Vuelve a haber una imposibilidad de volver a un territorio o de reconstruir a partir de un territorio. Una vez que el territorio desaparece, digamos que eso es lo que impulsa la serie de trabajos que voy a hacer en la universidad, pues acá en París, donde me interesó trabajar la noción del lugar de memoria y trabajar la idea de la pérdida de la casa. Partí de la idea de Armero como detonante de la creación y a partir de ellos de ese evento empecé a crear una serie de obras que les voy a mostrar. Ahí sigo compartiendo, ¿cierto? Sí, Listo. Una serie perfecto. de obras em, que son estas casas, se llaman, se llaman Casas Perdidas, Romances del Regreso. Es una serie que continúa, de hecho es una serie que continúa y donde trabajo varios aspectos. La casa, el concepto de la casa desde la filosofía muy, muy inspirada de Gaston Bachelard, de la poética del espacio, que nutren pues todo mi trabajo, aparte de otros filósofos importantes que vinieron también a contribuir en mi creación. Y en lo que más me interesa trabajar en esta serie es la forma arquetípica de la casa, los materiales que escojo, que de alguna manera cada uno tiene una carga simbólica y que evocan la fragilidad de ese espacio íntimo, que ya no se vuelve un espacio fijo, un lugar que uno podría reconocer, sino que en cambio es un lugar mental que podría existir, no existir, ser una casa imaginaria, una casa onírica. Les voy a mostrar esta serie. Em, las primeras piezas que construí para esta serie las expuse en Beirut en el 2013
Y a partir de eso siguieron viajando por el mundo. Estuvieron en Roma, después estuvieron acá en París y también hicieron parte de una exposición personal en Bogotá, en la Galería Rincón Projects el año pasado. Entonces, con mi serie de casos también pude volver de alguna manera acá a casa. Les trabajo materiales que evocan lo que se llama la arquitectura vernácula. Quiere decir la arquitectura que se hace con lo que las personas tienen alrededor, la primera arquitectura. Entonces, en este proyecto de investigación, y lo más bonito también de un trabajo de investigación que implica nuestra propia práctica entrelazada con otros temas y con otros artistas y con otras referencias, es que nutre muchísimo, ¿no? Nutre muchísimo nuestras bases teóricas. Y el tema de la arquitectura vernácula, las primeras arquitecturas vinieron a influenciar muchísimo este trabajo. Aquí ustedes ven, y esto es lana virgen que venía de Colombia. Eso es cera de abejas. Esta pieza estuvo expuesta en Roma, en el Palacio del Temp, en una exposición sobre las ruinas, y porque evoca la reconstrucción, digamos, a partir de un panal de abejas. Para extraer la cera hay que destruirla, y a partir de esa cera de abejas, pues yo construyo una nueva casa. También me interesó el tamaño de las casas, el hecho de que uno no puede acceder a ellas de ninguna manera, ¿no? No puede uno entrar y penetrarlas, sino que uno siempre está afuera, lo que implica que uno puede entrar tan solo por la imaginación, ¿no? Solamente de una manera proyectarse en el interior. Les quisiera hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, de esta pieza. Esta obra está hecha en una flor que se llama la estatis. Se llama siempre viva en español. Es una flor que nunca pierde su color. Y se llama inmortal la pieza. Es una pieza que se ve aparentemente muy frágil, pero que al mismo tiempo evoca el hecho de que el tiempo no la afecta. La noción del tiempo está muy presente en mi trabajo y en esta serie. Hay bastantes elementos que la evocan. Por ejemplo, esta plantita que crece, ¿no? Que amenaza esta otra pequeña casita que está ahí adentro. O las casas tejidas, que hablan pues de todo este tiempo que toma, ¿no? Tejer, tejer, teñir, todos estos gestos casi rituales, ¿no? Que evocan ese tiempo que pasa en la espera del volver. Esta también es una casa sobre pelo que hablaba del tiempo corporal. Esas casas todas tienen, digamos, cada un valor simbólico, cada una, y entonces, digamos, los materiales que escogí para crear cada una tienen un valor para mí simbólico. Camila, te iba a preguntar también, digamos, hemos estado hablando de estas experiencias de recrear la casa de forma simbólica, habitarla, digamos, con esas como sensaciones también desde el cuerpo, la materialidad, el tejido, las flores y las plantas que también han atravesado tu obra pues de muchas maneras. Y te quería preguntar, pues porque sé y lo cuentas en tu página también, pues a pesar de que tú no conociste a esos abuelos y hablábamos de cómo, de qué implica tener que imaginar un lugar que es propio a pesar de que nunca lo hemos vivido, pero tú luego decidiste emprender pues varios viajes al Líbano, ¿no? La última década ha sido y venido pues varias veces. ¿Cómo fue eso de realmente llegar allá en físico, ya no solo a través de los recuerdos de los otros, porque tú hablas también de encontrar conexiones entre Girardot y Beirut? ¿Cómo es eso y cómo se ve también pues en esas obras que también recuerdo que expusiste el año pasado en la sala de proyectos, donde hay esa serie de fotografías que parecen postales, que a Sí. su vez tienen que ver también con
otro recuerdo que tiene también mucho que ver con los viajes y es un Renault 12 Sí, que aparece también. exacto. Entonces, digamos que en el 2010 yo hice mi primer viaje al Líbano y desde entonces seguí viajando porque reconecté con familia en el Líbano, porque expuse en el Líbano, porque seguí trabajando allá y porque la vida me devolvió allá, al Líbano. Y en ese tiempo de idas y venidas entre Líbano, París y Colombia y Bogotá, hubo poco a poco conexiones que se fueron haciendo, digamos de una manera casi azarosa, sin mucho pensarlo, pero poco a poco las coincidencias se fueron acumulando y cuando ya había demasiadas coincidencias, yo decidí darle forma e hice este proyecto del que les voy a hablar, que se llama Agua de Rosas y Flores de Azahar. Y les voy a preparar antes de compartirles la pantalla. Entonces, se construye desde el 2010 hasta el 2018. Y un momento. Y poco a poco, entonces, es la historia de diferentes elementos que se van, ya, ¿ven? No, todavía no. Ya. Ya, ahora sí. Ya, ya. Ok. Diferentes elementos que vienen poco a poco a ayudarme, digamos, a construir una propia historia. Entonces, a pesar de que yo estoy viendo, digamos, coincidencias entre Colombia y el Líbano y las historias que yo conozco de Colombia y cosas que encontraba en el Líbano, esos 10 años para mí que han transcurrido yendo, viniendo entre Líbano y Colombia, me permitieron construir mi propia historia. O sea, a partir de la imagen que yo me había hecho de lo que era el Líbano, construir la mía. Digamos que es un proceso identitario, pues de búsqueda de raíces, de búsqueda de origen, pero al mismo tiempo una experiencia bastante curiosa. Bueno, este proyecto se llama Agua de Rosas y Flores de Azahar y lo mostré el año pasado en la sala de proyectos. Entonces, si se acuerdan, les dije que el primer proyecto que hice, que les mostré, el primero que les mostré, Esperando el 3 de las 3, lo presenté en ese mismo espacio. Y 10 años después, entonces 8 años después 10 años después lo muestro en la sala de proyectos. Para mí era muy, muy simbólico volver al mismo lugar donde todo ha cambiado y uno ya ha cambiado. Bueno, esta obra comienza con esta serie de fotografías que se llama la Arabille. Arabille quiere decir carro en libanés, digamos, es una palabra familiar. Y es una serie de 12 Renault 12. El Renault 12 era para mí un carro que tenía por razones personales, porque mi abuelo Salomón, mi abuelo paterno, tenía un Renault 12 que él heredó a mi padre. El Renault 12 fue mi carro de la infancia y yo tenía y siempre he tenido una afección especial por este carro, porque era mi carro de la infancia y porque era además el carro como una pieza del rompecabezas de la identidad de mi abuelo. En mis viajes al Líbano encontré que el Renault 12 de hecho estaba por todas partes. El Renault 12 hacía parte del paisaje libanés, se encontraba en las montañas libanesas, en la ciudad, parqueado al lado del mar, olvidados y abandonados, absolutamente renovados. Y empecé a hacer esta serie que se construyó durante pues, varios años. Al comienzo me pareció tan solo curioso, pero poco a poco empecé a coleccionarlos y muestro pues esta serie de arabilles, de estos carros. Arabille también quiere decir, es el adjetivo femenino para una mujer árabe. Me parecía muy curioso ese juego entre el carro y el adjetivo mujer árabe. Les quisiera hablar de esto, de esta canción. Como les dije, mis abuelos paternos no transmitieron el libanés a sus hijos.
es una lengua perdida. Y eso sucede muchísimo en la segunda generación, ¿no? Las personas de la segunda generación. Después de una primera migración, la segunda generación es, es la generación que se tiene que adaptar, la que tiene que olvidar la lengua materna, adaptar la lengua local, integrarse muy bien, y eso implica pues una pérdida de alguna parte, digamos, de la identidad que no puede ser transmitida. Un elemento importante es la lengua. En uno de mis viajes a Colombia, yo ya había comenzado a aprender el libanés, que ha sido todo un proceso porque de hecho uno al no haber oído el árabe, por así decirlo, uno no reconoce ciertos sonidos. A pesar de que uno intente, es imposible, es casi imposible oírlos y reproducirlos. Entonces, durante varios años intenté y yo sigo intentando aprender y voy a mi ritmo. Y durante esa época hice un viaje a Colombia y mi papá, hablando del libanés, él empezó a cantar una canción que él decía que sus abuelos y sus tíos cantaban en los cafés y su padre y su madre, y él no sabía exactamente qué decía, pero se acordaba más o menos de la canción. Se la cantó a mi esposo, que es libanés, y él reconoció algunas palabras y él me ayudó a descubrir cuál era la canción. La canción, de hecho, la encontramos después, se la pusimos a mi padre, él la reconoció y es una canción sobre el exilio. Ahí pueden ver la letra de la canción, está en inglés, pero se las puedo compartir después en español. El cantante de la canción es un señor libanés que se fue a vivir a Brasil, exiliado en Brasil. Se quiso componer una canción sobre el exilio y se alía con un poeta quien le da estas letras. Entonces la canción pues obviamente habla de que este país que uno deja, envía a amar, envía, se llama la canción. Dime si en nuestro pueblo todavía está el árbol de moras que había en el patio, bueno, toda la nostalgia y todo el dolor del exilio. Y lo que sucedió después es que pasaron muchísimos años, esto fue en el 2015, y en el 2017 yo encontré el vinilo en Beirut en uno de mis viajes. Esta fue una de las últimas coincidencias que permitieron que se diera este proyecto, porque de hecho había habido otras. mm, Había habido otras. El proyecto se mostró con este video. Este era un video, simplemente está una imagen quieta, pero estaba mostrado el video, el audio y la canción, ¿no? Y el vinilo para que la gente pudiera, las traducciones también de las letras, para que las personas pudieran leer. Les comparto también en esta exposición estaba esta serie de cartas postales, tarjetas postales. En mis idas y venidas al Líbano, en Colombia, en el 2000, creo que fue como en el 2015, me encontré con esta guía. Digamos, yo ya había ido al Líbano, ya había hecho muchas cosas, bueno, me encontré en el 2015, tiempo después, esta guía del Líbano en la casa de mis abuelos en Girardot, en la ciudad donde ellos se instalaron. Y a partir de ella, yo la guardo y cuando poco a poco ya se estaba armando pues este proyecto, decidí ilustrar la guía. La guía no tiene fotos, es una guía turística. Mis abuelos seguramente no conocieron el Líbano tanto como yo, porque se fueron muy, muy jóvenes. Y en cambio, yo tuve la oportunidad en los varios viajes que hice al Líbano en ir y venir, en los sitios que venir, logré conocer el norte, el sur, todas las ciudades, las ruinas, los sitios arqueológicos interesantes, que están todos mencionados en la guía, pero que no están, no hay fotografías. Entonces lo que yo hice para este proyecto que presenté en los Andes, Agua de Rosas y Flores de Azahar, fue ilustrar todos esos lugares que mencionaba
la guía con las fotos de mi primer viaje al Líbano. O sea, son fotos que yo había tomado en el 2010, que en ningún momento pensé que iba a hacer algo con ellas, porque eran mis fotos de turismo, pues, y que eran también además en muy, pues, baja calidad. Y decidí imprimirlas en tarjetas postales como imágenes viajeras. En ellas pueden reconocer lugares emblemáticos de Beirut y del Líbano, diferentes sitios arqueológicos pues, de interés que la gente visita y estaban expuestas así, de esta manera, en una repisa. También, Camila, lo que es muy impactante es ver como esa relación entre el azar y el destino, ¿no? Que parece que también está aquí atravesado de muchas maneras. También por la utilización de medios varios que tú usas. Aquí han ido apareciendo algunos comentarios en relación con la materialidad y otros que retomaré después, y el color. Es decir, uno lo que ve es que tú, pues dependiendo de lo que quieres hablar y cómo lo quieres pensar, realmente acudes a muchos pues, medios distintos, ¿no? Donde evidentemente pues hay, digamos, la flora es una constante, hay una relación también, ya veremos, con eh, la migración y algunos animales. Lo menciono también porque acá John Freddy en Facebook estaba preguntando sobre pues, cómo relacionar tu trabajo con estudios de materialidad o incluso animismo, que creo que hay otra obra tuya que de hecho presentaste pues, el año pasado, que fue escogida para el Salón de Montrouge, el salón pues, más importante de arte contemporáneo en Francia. Solo hubo 52 seleccionados de los 3.000 que se presentaron y pues tú fuiste la única latinoamericana. Y es muy interesante pues lo que presentas porque finalmente tiene que ver pues con eh, la migración, pero a través de un ave migratoria de Medio Oriente, pero que pasa pues muchos lugares y hay justamente pues toda esta relación muy especial con la materialidad, con el plumaje y esas plumas tornasoladas que la caracterizan. No sé Sí, si nos quieras contar un poco sobre esta otra forma, digamos, de viaje, sí, ya no viaje tuyo en sí. físico, sino como esta forma, digamos, de recuperación, sino también algo como simbólico y de pronto sí podríamos hablar de animismo. Sí, este proyecto comenzó, esta obra comenzó en el 2016 y se pudo realizar, ven todos, se pudo realizar en el 2019. Tuve la oportunidad de exponer en el Salón de Mobush y decidí hacer este proyecto porque para mí representaba una manera de generar una apertura. Si bien el tema de migración y el tema de diáspora, de transmisión, habían sido muy importantes en otros previos proyectos, en este había una apertura y digamos que también vino de una manera azarosa. Yo en un viaje al Líbano descubrí la historia del ibis calvo. El ibis calvo es una ave migratoria maravillosa que los invito a mirar, a buscar en internet. No la van a ver acá porque pues todo mi proyecto habla del hecho de que esta especie desaparece. Desaparece en el 2015, después de haber sido una especie que existía en todo el Medio Oriente y sobre todo pues en la parte como de Siria, Turquía, el norte de África. Había una colonia muy importante también en Turquía, pero en el 2015 esta especie desaparece para siempre. Desaparece para siempre porque se estaba asentando en Palmira. Les conté un poco al revés la historia. Aparece en el 2002, reaparece en el 2002 esta especie después de haber desaparecido durante muchísimos años. Los ornitólogos tratan de preservarla y tan solo una especie, una ave hembra que conoce el camino de la migración, que podría enseñarle a estos otros aves el camino. Es muy importante saber que las aves se enseñan, ¿no? Se transmiten el camino de la migración. Es algo que ellas aprenden y no pueden aprender, o sea, necesitan aprenderlo de las aves mayores.
Todo esto para contarles que a pesar de que esta especie reapareció en el 2002 en Palmira, en Siria, vuelve a desaparecer en el 2015 cuando el ISIS destruye la ciudad antigua de Palmira. Yo tuve la oportunidad de conocer Palmira en el 2011, en el comienzo de 2011, y para mí fue bastante como fuerte cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer esos sitios arqueológicos y es que se da cuenta esta pérdida de patrimonio, cuán dura es para la humanidad. A partir de esta, digamos, esta historia, yo comienzo toda una investigación alrededor del ibis calvo y descubro que de hecho es una ave sagrada que tenía un valor sagrado en Egipto antiguo y, digamos, les voy a contar, vamos a comenzar con esto, espíritu. Entonces, el ibis calvo en la religión egipcia antigua, el corazón es en el corazón donde están el pensamiento y las emociones. Y es el corazón cuando las personas mueren en el libro de la muerte, el corazón es pesado contra una pluma de avestruz, que es el símbolo de la justicia, se llama Mat. En este momento que se pesa el corazón, vamos a saber si el alma del difunto va a poder volver después de la muerte, cosa que es fundamental para los egipcios. Esa parte del alma que podría volver después de la muerte se llama Aj, y ese Aj está representado por el ibis calvo. El ibis calvo, además, por su etimología, el Aj representa también el horizonte. Entonces se creía que el ibis calvo nacía en el horizonte. Era un ave que podía conectar el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, el mundo de los muertos siendo la noche y la oscuridad, y el mundo de los vivos el día y la luz, y que venía cada mañana con el sol. Entonces esos dos elementos, el hecho de que se relacionara con una parte del espíritu y del alma del difunto, y además que representara el horizonte, inspira dos obras de esta instalación. La primera, que les mostré, Espíritu y Aurora. Esta es Aurora, era un video y uno veía un amanecer muy lentamente, muy lentamente, todo el cambio del amanecer. Y Espíritu, que nos recordaba pues este valor ritual y esa simbología, ¿no? Este uso simbólico del jeroglífico del ibis calvo en el rito y la religión egipcia. Descubrí también que el ibis calvo, todavía hay una pequeña colonia de ibis calvos que vive en Turquía, en una ciudad que se ubica en el Éufrates y donde hay una comunidad musulmana para quienes el ibis calvo es una ave sagrada. Para ellos el ibis calvo sería, por así decirlo, el cuervo que habría traído la rama de olivo después del diluvio, entonces del diluvio universal. Para ellos es una ave sagrada, es una ave que está, que querían preservar por su condición sagrada, y le construyeron incluso un monumento. Poco a poco el ave, por causa de sus viajes, porque fue cazada, por la contaminación, pues, poco a poco las aves no regresaban en su ruta migratoria. Su ruta migratoria iba desde Turquía, sur de Turquía, pasando por Siria, pasaba a Arabia Saudita, bajaba hasta Yemen y llegaba a Etiopía. Poco a poco las aves no lograban volver, la colonia poco a poco iba disminuyendo y ellos decidieron entonces construirles nichos en las piedras calizas donde a ellos les gustaba instalarse y se quedaron sedentarios. Entonces las aves que restaban, que permanecían todavía en este lugar, eran sedentarias, se volvieron sedentarias.
yo quise construirle un monumento a Libis Calvo. El mito está representado con la rama de olivo, que está hecha en letón y con hojilla de oro, y está puesta sobre un pedazo de piedra caliza que representa su ambiente natural. Es como dos elementos, ¿no?, que están en peligro, en peligro. Esta ave sobrevive gracias al mito, ¿no?, al mito y al rito y a su condición sagrada. Sobrevive su historia, no sobrevive el ave. La siguiente parte de esta obra es una serie de grabados. Aquí, como son grabados de mordida calva, blanco sobre calvo, blanco sobre blanco, es un poco difícil mostrarlos en fotografía, pero están inspirados de estas fotos, que fueron mis fotos de Palmira, que tomé en mi primer viaje y único viaje a Palmira, para que vean. A partir de estas fotografías, yo retracé las fotografías, no en detalles, pero como si fueran especies de, como en fragmentos, como especies de pequeños, casi como un recuerdo, ¿no? Cosas que no están totalmente fijas en la memoria. Y a partir de ellas hice unos grabados en mordida calva, y lo que me interesaba era eso, generar una especie de, no reconstruir lo que uno no puede construir, ¿no? Imposible reconstruir un lugar que ha sido destruido incluso por medio de las fotografías, pero de hablar de esa idea de ese recuerdo que uno puede tener de un lugar, y hablar de la relación de la pérdida de este patrimonio cultural que coincide con una pérdida de un patrimonio natural, de esta ave sagrada. Estas son las fotografías. Y este es un nido que acompañaba la instalación. Es un gran nido que se llama Origen y tiene 150 centímetros de diámetro. Tejí, todo el nido está tejido a la mano y todo está en tensión. Y está hecho con ramas de sauce, que son bastante flexibles. Y era mi manera de representar el ave y su ausencia. Entonces, todas las maneras en que estaba el ave, digamos, en esta instalación, es su ausencia. Lo que sobrevive de ella es solo lo que la evoca, su historia o su complemento, en este caso, por ejemplo, el nido, el monumento, y su canto. Hay una pequeña colonia de ibis calvos que viven todavía en Marruecos, pero esta colonia ha estado tanto tiempo separada de la ave, como las aves salvajes, que han cambiado, se convirtieron en una diáspora y su código genético incluso ha cambiado. Entonces, digamos que todas estas relaciones que yo había establecido en otros proyectos sobre migración y sobre transmisión, venían un poco a tejerse en esta instalación. Eso es como la vista del espacio, donde todos los elementos estaban ahí. Y estaba el texto también. El texto acompañaba toda la instalación, que era algo que para mí era muy importante. Darle valor a la historia, al texto, a lo que queda cuando no queda, ¿no? Lo que es transmitido. Y así Em, se siente, Camila, pues se siente como también una gran síntesis, ¿no? De esos ejes que atraviesan tu obra y que pues vuelves sobre ellos, pero de formas pues muy distintas. Y justamente pues en el chat Sebastián Coral comenta pues en términos como generales, ¿no? La idea que hay una nostalgia poética o una reapropiación de la memoria. Y yo también quería como volver sobre, es un tema con el que abrimos y es, bueno, la nostalgia por los lugares que uno no conoce, pero también algo que mencionabas ahora y es esa relación, digamos, de la memoria de eventos o lugares pasados que ya no se pueden reconstruir, pero sí se pueden recuperar a partir de sus huellas, los recuerdos, darles forma. Y pensaba también en otra autora que yo sé que ha marcado pues tu obra y tu pensamiento, que ahora se las pongo en el chat, que es Svetlana Boym y su libro que conocí gracias a ti, del futuro de la nostalgia, ¿no? ¿Cómo es eso?
y hablábamos las dos hace unos días también de cómo la nostalgia no siempre es como muy bien comprendida o está mal vista o qué hacer con todo eso en relación con la memoria. Y también te lo pregunto porque pues sé que estás trabajando en un proyecto actualmente, que no sé si nos puedas mostrar algo, que se llama Hay Nemocina. cosas en proceso, hay cosas en proceso. ¿O nos puedes contar un poquito, digamos, habíamos hablado un poquito de cerrar pensando en un trabajo en proceso que tiene que ver de nuevo con varios de estos temas, con la memoria y el olvido, pero a través de la construcción del lenguaje. Y me gustó mucho el título, Nemocina, que se refiere también a la memoria, ¿no? A esta idea Sí, de la musa de la memoria que viene desde la antigüedad. de la antigua Grecia, exacto. Para mí la mitología griega es gran fuente de inspiración. Creo que todos los que nos interesa la mitología griega somos nostálgicos, de hecho, de ese pasado cultural occidental tan importante. Según Svetlana Bjorn, la nostalgia viene no solamente como una mirada del pasado y un dolor a un regreso. Entonces viene, la palabra nostalgia viene del nostos, del regreso, y de algia, el dolor en griego. Pero pues los griegos no se inventaron este nombre, ¿no? Esta palabra. Viene del siglo XVII. Mucho después, cuando los primeros pues, soldados suizos empiezan a tener lo que se llama en francés el dolor del país, o de hecho el querer volver cuando uno le hace mucha falta lo que uno conoce. Ella habla de algo que me parece muy interesante, que es algo que de pronto evoqué al comienzo. La nostalgia es una mirada hacia el pasado, pero inevitablemente el pasado, pues uno no puede regresar. Entonces, el pasado se vuelve como un punto de referencia que no es muy claro, pero el pasado nos sirve para mirar el futuro. Entonces, de alguna manera es una mirada y una manera de ver tanto el pasado como constructor de algo que vendrá en el futuro, ¿no? Y ella le da, lo que me parece muy interesante es darle a la nostalgia un estatus que no sea peyorativo, porque en el arte siempre se ha hablado de la nostalgia como el sentimiento nostálgico, como si fuera algo negativo o kitsch o sentimentalista o muy romántico. Y de hecho hay muchas maneras de abordar la nostalgia, sobre todo muchísimo desde la literatura, pero hay que entender que la nostalgia viene de un sentimiento de estar desplazado. El hecho de estar desplazado y no sentirse en el lugar, digamos, familiar, implica que las personas empiezan a analizar qué es este sentimiento y todo lo que les puede provocar. Cuando uno habla del desplazamiento de la migración o del exilio, es cierto que el exilio ha sido tomado como una palabra pues política, pero toda persona que se desplaza y que vive mucho tiempo fuera de su lugar de origen o sus múltiples lugares de origen, se siente exiliada. Se siente exiliada, para mí el exilio habla de una paréntesis. De hecho, no hay manera de volver exactamente al lugar del cual uno vino, porque uno ya cambió y el lugar ya ha cambiado. Y tampoco en el lugar en el que uno se encuentra pertenece totalmente. Y el trabajo sobre el que pues lo que estoy haciendo en este momento, toda mi investigación en este momento habla del lenguaje, de los territorios del lenguaje. Entonces, digamos que si yo he hablado de territorios de memoria como lugares, digamos, que yo podía precisar, ¿no? Lugares como el Líbano o los cerros de Bogotá, sobre los cuales hice otro proyecto, o la casa, ¿no? Que para mí eran como territorios que podría imaginar, materializar. Me interesó en el lenguaje como territorio, como algo que ya no tiene ninguna materialidad y que en cambio es algo que todos llevamos con nosotros, que cambia a medida que vivimos, se transforma con nuestras experiencias y que nuestro lenguaje habla de cómo nuestra identidad también es totalmente cambiante. Y la relaciono nuevamente con la memoria, porque nuestra identidad está construida por estas palabras que se insertan en nuestra memoria de muchísimas maneras. Gracias a los libros, al cine, gracias a nuestras lecturas, gracias a los sueños, gracias incluso al proceso del dormir.
hay cosas que se pierden para siempre y hay cosas que se quedan. Y en este, digamos, proceso de con qué nos quedamos y qué olvidamos, construimos nuestra identidad. Y yo he tenido la oportunidad, pues, de, digamos que de vivir, estudiar y trabajar en varias lenguas. Y siento que en cada una de ellas he encontrado un lugar y que esa búsqueda, digamos, de ese home, ¿no? Lingüístico, por así decirlo, nunca se acaba. En la medida en que nuestra identidad nunca, digamos que nunca se fija, nuestro lenguaje tampoco nunca se fija, y a medida que uno avanza, pues en esta búsqueda de palabras diferentes, de términos que logren poco a poco describir de una manera más precisa en una palabra más que en un idioma más que en otra. A veces los términos se acercan mucho más en un idioma más que en otro, a lo que uno quisiera decir. También me interesó como en este proyecto al lenguaje de las flores, de las plantas, al lenguaje de las lágrimas, ¿no? Todo lo que no pasa tampoco por la forma del lenguaje oral, al lenguaje de la música, todo lo que también la música puede evocar en nosotros, entonces a otras maneras donde la memoria y el lenguaje están ligadas, que no son solamente a través de las palabras, a pesar de que sí trabajo muchísimo las palabras en este proyecto. No tengo obras exactas para mostrarles, pero les enviaré pronto, pues están como ahí, están en proceso, pero enviaré pronto, van a ser parte de una exposición sobre artistas que trabajan sobre el Medio Oriente y les compartiré en Nos, Nemocin. nos genera expectativas para asistir virtual o presencialmente. Pues algunas de las cosas que estabas diciendo ahora, pues resuenan también en algunos comentarios que llegan por aquí. Y es, por ejemplo, pues John Freddy también en Facebook dice, pues también muy interesante este trabajo en donde en estos tiempos donde es estéticamente necesario conectarlos con la memoria, la tierra y el pasado. Y yo oyéndote pensaba que hay todo este aspecto como poético, cuasi científico, Sí, también en su aproximación a los procesos tanto culturales como biológicos, ¿no? Estabas contando cómo pues en este nuevo trabajo estás explorando el sueño, incluso desde una aproximación como del proceso sí, biológico, de la totalmente, ciencia, sí. y es muy interesante esa forma en que, digamos, logras conectar a través del lenguaje artístico y esos lenguajes no verbales, ¿no? Estos diferentes procesos. Exactamente, porque lo más interesante es que me empecé a interesar en la memoria. Claro, me había interesado la memoria de muchas otras maneras, pero ahora para este proyecto sobre el lenguaje me interesan los procesos que ocurren en nuestro cerebro para que las memorias permanezcan o desaparezcan. Tiene que ver con las conexiones nerviosas, con la repetición, con que las cosas que uno aprenda sean útiles o no sean útiles para nuestro cerebro. Y sobre todo en la noche, cuando dormimos, muchas cosas se van, otras se quedan. Y también me interesa todo el proceso del sueño y de los sueños en ese proceso de memoria. ¿Por qué nos acordamos de ciertos sueños? ¿Por qué no nos acordamos de otros sueños? Y descubrí que, de hecho, les comparto mis investigaciones, descubrí que de hecho cuando uno sueña una cosa que uno recuerda, es usualmente porque generó en uno una gran emoción, un miedo o algo uno ve a alguien en su sueño, algo sucede en el sueño que despierta en uno un área del cerebro que sería aquella que despierto y consciente hubiera sentido alguna emoción, que de hecho es una zona que también se activa en el momento en que uno guarda una memoria, digamos, un evento que le causa a uno una impresión, permite de una manera inconsciente o consciente guardar un recuerdo más que otro. En el sueño, en el proceso de los sueños, si uno soñase algo que lo impresiona durante el sueño, tiene más como posibilidad de que eso sea algo que uno recuerde o no. Hay personas que son más cercanas de sus sueños, yo soy una de ellas, yo me hago
me ejercito para acordarme de mis sueños y tengo mis propios técnicas, mnemotecnias para acordarme de mis sueños. Hay gente que no, para quienes los sueños no son tan fundamentales. Sin embargo, yo no guardo mis sueños, no los escribo. Digamos que hacen parte de narrativas inconscientes que me gusta dejar libres, no los interpreto tampoco. Pero me interesó muchísimo saber si los sueños hacían parte del proceso de la memoria, del proceso en el que realmente los recuerdos se quedan o no se quedan. No está totalmente, es una teoría, pero no se sabe, porque hay personas que no sueñan, no se acuerdan de sus sueños y aún así tienen una maravillosa memoria. Lo que sí sabemos es que los sueños sí están relacionados con ese otro lenguaje que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con lo que nos marca, con lo que nos permite, con esa parte de la memoria que viene de las emociones. Y eso me parece muy bonito porque además en mi trabajo yo siempre he hablado, pues como desde el comienzo, de la memoria sensorial, de la memoria olfactiva, de la memoria auditiva. Y digamos que digamos que todos esos temas vienen poco a poco a ligarse, si bien en este último proyecto de una manera un poco científica, también de una manera pues muy poética. Así es, y pensaba, veía a María Esmeral sonriendo acá también, y es que yo creo que pues para varios también resuena mucho el lenguaje de los sueños como uno de esos pues, puntos de conexión que atraviesan todo el lenguaje simbólico de las imágenes, ¿no? Y la posibilidad de establecer conexiones, tal vez como las hemos ido viendo en tu obra. Y digo María porque en unos días la iremos a hablar también de un proyecto visual que yo creo que va muy por eso. Bueno, acá recibido varios comentarios que te he ido haciendo. También recuerden que quienes quieran pueden alzar la mano y también pueden prender el micrófono, no tiene que ser solo en el chat. Te quería también mencionar antes, Margarita Rosa Morales en Facebook, pues también había dicho que tu obra le parece que produce una sensación pues muy bonita. Eh, Pregunta, ¿qué imaginas cuando estás dentro de ellas? ¿Y qué significado tiene el color para ti en ellas? Y se refiere específicamente al proyecto de las casas, pero yo creo que Sí, efectivamente el color tiene unas, marca de forma muy sutil cada una de las series, ¿no? Y vuelve sí, y aparece de formas varias. es cierto. Debo decir que sí, el color digamos que tengo una práctica pictórica totalmente aparte, que es una práctica personal y que no hago obra por ahora en pintura. Soy muy sensible al color, pero en estas obras que he hecho donde está el color, debo decir que hay muchas que se han dado por los materiales. Digamos que hay una atracción por un material y un material que tiene una carga simbólica particular. Ha habido otros materiales donde no los busqué, la verdad. Digamos, esta planta que es púrpura, la trascendencia pálida, que está en una de las instalaciones como un jardín, a ella yo no la escogí, ella llegó a mí. Pero en la serie de las casitas, sí es cierto que sí hay una búsqueda, pero más allá del color, digamos, más allá del color, para mí lo importante es lo simbólico de ese material. Si es el oro, como lo precioso del oro y lo frágil también de la hojilla de oro. Si es la cera de abejas, el hecho de que la cera de abejas también tiene un color muy intenso cuando uno lo utiliza las primeras piezas, pero con el paso del tiempo el color empieza a perderse, a perderse. Entonces, digamos que me interesa hablar de lo frágil, me interesa hablar de lo efímero, de cómo también no podemos parar el tiempo. Y digamos que un proyecto que me permitió trabajar lo pictórico, y se los voy a compartir, no hablamos de él, pero se los voy a compartir rápidamente, es un herbario. Ups, share screen. No sé si funciona. ¿Ya? No, qué pena. Share. Ya, ahora sí. Bueno, es el herbario que hice, que construí para la exposición del año Francia-Colombia que hice acá en París. Fui una de las artistas invitadas a ser parte de esta exposición. E hice
Florilegio. Y en este trabajo sí me interesó, digamos, específicamente el color. Trabajé, bueno, ¿cómo comenzar? Yo quería hablar para esta exposición de artistas jóvenes en París. Yo quería hablar sobre Colombia y sobre Bogotá, mi ciudad natal. Y para hablar de Bogotá, quise hablar de esa experiencia que tuve al mudarme a París, al haber perdido, digamos, todo punto de referencia y haber perdido las montañas. Las montañas que me han acompañado toda mi vida y que de pronto desaparecen y que ya no sé dónde es el norte, el sur, bueno, mejor dicho, uno pierde y está desorientada. Entonces, para recrear las montañas, tratar de traerme las montañas, tratar de traerme ese paisaje emocional, que de hecho es el nombre, Florilegio Botánica, un paisaje emocional, es el nombre de este proyecto. Contacto a la Fundación Cerros de Bogotá, que les invito a ir a descubrir porque es un maravilloso lo que ellos hacen. Y me permitieron tener acceso a un listado de plantas nativas de los cerros de Bogotá. Este listado Excel. A partir de ese listado, yo empecé a hacer una búsqueda desde acá de París, obviamente lejos de Bogotá, a hacer una búsqueda de cada una de estas plantas, una búsqueda fotográfica, y luego una búsqueda en el herbario seco del Jardín Botánico de Bogotá. Y creé mi selección, ¿no? Mi florilegio, que es una selección de plantas decorativas, en principio, y florales. Las escogí por sus nombres, las escogí por sus formas y sus colores. Esta era la selección de las 18 plantas nativas, tienen unos nombres maravillosos y tuve la oportunidad de verlas de verdad el año pasado cuando estuve en Colombia, que estuve con la Fundación Cerros de Bogotá dando talleres allá en su reserva. A partir de los dibujos que hice en acuarela, cada uno de esos dibujos, de esos dibujos de mi herbario, los escaneé y construí estos motivos. Estos motivos que se construyen así como un herbario, un papel de colgadura que me permitía hablar del espacio doméstico, de nuevo, de esa estética del espacio doméstico, pero al mismo tiempo utilizar esas flores y generar otra manera de hacer un herbario. En ese momento yo estaba muy interesada también en la idea de los jardines y mm, pude dar una clase maravillosa, una visita de la exposición Jardin que había aquí en el Grand Palais con Patricia y con sus estudiantes que vinieron a In Situ, París, y hablamos de jardines y yo en ese momento estaba pues trabajando en este herbario de plantas nativas, plantas que también son, ¿no? Flores que son efímeras, que son frágiles, que han sido amenazadas por la contaminación, por las plantas no nativas también, que vienen a amenazar pues estas plantas nativas. Para mí fue un proyecto que me permitió hablar de Bogotá y de hablar de esta flora que es realmente maravillosa y es simbólicamente traerme una parte de Colombia acá, construirme como mi propio paisaje eh, emocional. Esta obra la pude mostrar también el año pasado en Bogotá, en Rincón Projects, en mi exposición personal. Muchas gracias, Camila, por compartirnos esto. Hay muchas resonancias. Veo también, pues, he ido leyendo todos los comentarios, pero me faltaba uno de John en Facebook que dice, pues, maravilloso. Yo estoy intentándolo con imágenes y cuentos desde la experiencia judío-sefardita de mi familia en la costa Caribe. Muy interesante. Gracias por compartir. Es que yo creo que tu trabajo, pues, resuena, digamos, de lado a lado del globo y con esas, digamos, identidades que todos de alguna manera, pues, tenemos, ¿no? Aunque de una forma, pues, nada obvia y nada esperada. Así que de verdad, pues, muchas gracias por compartirnos tu trabajo y además esta ñapa al final, así como la ñapa del trabajo que viene. No sé si alguien tenga alguna otra última pregunta
También Denise acá está diciendo, muchas gracias. Camilita, me imagino que te conoce, esperamos tu obra en proceso y las nuevas manifestaciones de sueños y sentidos. Juanita Solano también dejó sus saludes, que ya tenía que salir, te felicita y se alegra mucho pues de haberte oído y visto, como siempre. Ay, gracias, Sí, Patricia. Camila, si estás A viendo todos. el chat, la maravilla del Zoom, ahí vas viendo el chat, espero, pues te están felicitando. Sebastián dice, me gusta el universo apacible, la casa, las raíces, el nido, el reno 12 del abuelo, en contraste con historias dolorosas que comparten el Líbano y Colombia. ¿No? Que es muy cierto, ahí siempre hay dolor y hay belleza al mismo tiempo. Es algo bastante interesante entre la escena, digamos que yo me siento un poco entre esas dos escenas de arte contemporáneo, la colombiana aquí y un poco allá, y libanesa, y encontrarse un poco como esas resonancias entre la función del artista en la construcción de memoria de cada uno de sus países. Es algo desde lo personal, digamos, desde las microhistorias y las macrohistorias. Lo más personal hacia lo más universal, que creo que eso es que es lo que más me interesa como parte de lo de mi trabajo, como lograr hacer que lo micro llegue a lo macro y que logre, uno puede hablar de experiencias que tenemos todos, ¿no? Una búsqueda de una casa, una pérdida de un idioma, una búsqueda de sus orígenes, tantas, que sí vienen de lo, digamos, de lo personal, pero que buscan una apertura hacia hacia lo universal. De acuerdo. Y como dice también acá María Esmeral, pues que es impresionante la habilidad de hacer de algo tan personal e íntimo algo universal, ¿no? Que yo creo que eso es como un gran logro del arte, que es además lo que nos conmueve y con lo que, como dice acá María, pues muchos podemos identificarnos. Pues de verdad, muchas gracias Camila por estar hoy con nosotros. Espero que te sigamos viendo, que hagamos proyectos juntos y que sigas viniendo a este espacio de muchas maneras. Y gracias como siempre a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Mañana con Sofía Camargo, el jueves con María Esmeral y el viernes con Paulina Pardo, que también la vi por aquí conectada hoy. De nuevo, gracias Camila. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Nos vemos mañana. Vale. Uf.